El reloj de la torre llevaba 10 meses parado, hasta que un humilde carpintero descubrió el problema. El sol de julio caía implacable sobre la Plaza de Armas de Guadalajara, cuando Tomás Aguirre se detuvo frente a la torre del reloj, una estructura neoclásica de 1880 que había sido el orgullo del barrio de Analco durante más de un siglo. A sus 42 años, las manos de Tomás mostraban las cicatrices y callos de 24 años trabajando la madera, pero sus ojos reflejaban la preocupación de un hombre que llevaba 4 meses sin un trabajo fijo. La ebanistería Maderas Finas Tapatías, donde había trabajado los últimos 7 años, había cerrado abruptamente cuando el dueño decidió retirarse sin encontrar comprador para el negocio. Tomás llevaba consigo su caja de herramientas Stanley de metal verde, comprada de segunda mano 20 años atrás, pero mantenida con el cuidado religioso que su padre le había enseñado. Cada herramienta tenía su lugar exacto: los formones afilados como navajas de afeitar, la escuadra de carpintero que nunca mentía ni medio milímetro, el nivel de burbuja que había salvado cientos de trabajos de instalación, y su cepillo manual favorito, una pieza alemana de 1950 que había heredado de su abuelo y que seguía funcionando como el primer día. Esa mañana tenía una cita para revisar unas puertas antiguas en una casona del centro, un trabajo pequeño que apenas pagaría la renta de la siguiente semana, pero que al menos le daría para comer decentemente. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás observaba la torre con fascinación mientras esperaba que dieran las 9 de la mañana para su cita. El reloj llevaba 10 meses detenido, con sus manecillas marcando permanentemente las 3:15. Varios técnicos habían intentado repararlo sin éxito, según le había contado don Refugio, el vigilante de la plaza que conocía desde niño. Ya vinieron 3 relojeros diferentes, le había dicho don Refugio la semana anterior, y ninguno pudo con el problema. Dicen que la maquinaria está muy vieja y que habría que traer piezas de Europa, pero el gobierno municipal no tiene presupuesto. La torre en sí era una estructura hermosa de cantera rosa, con detalles ornamentales que hablaban de una época donde la construcción era un arte. El reloj mismo era una pieza suiza del siglo XIX, con un mecanismo de péndulo y pesas que había funcionado perfectamente durante casi 140 años antes de detenerse misteriosamente. Mientras Tomás observaba la torre, una mujer mayor vestida con un traje sastre color hueso y lentes de diseñador se acercó a don Refugio con evidente frustración. «Disculpe, ¿sabe usted por qué no han arreglado este reloj? Es una vergüenza que el símbolo de este barrio esté así, abandonado». Don Refugio, acostumbrado a las quejas de los vecinos, suspiró con resignación. «Ya vinieron varios técnicos, señora, pero ninguno ha podido arreglarlo. Dicen que es muy complicado». La mujer, que después se presentaría como Beatriz Salazar, miró hacia arriba con evidente disgusto. «Pues deberían traer a alguien que de verdad sepa lo que hace. Este reloj es patrimonio histórico del barrio». Tomás, que había estado observando la torre con ojo profesional durante varios minutos, notó algo que aparentemente todos los técnicos anteriores habían pasado por alto. La estructura de madera que sostenía el mecanismo del reloj desde el interior de la torre mostraba signos evidentes de daño. No era un problema con el reloj en sí, sino con la base que lo sostenía. Se acercó respetuosamente a la conversación. «Disculpen, no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que el problema no es el reloj». Don Refugio lo reconoció inmediatamente. «Tomás, ¿cómo estás, muchacho? Hace tiempo que no te veía por aquí». «Bien, don Refugio, aquí andamos buscándole la chamba. Pero mire,
Ese reloj, ¿me dejaría subir a verlo más de cerca? Creo que sé cuál es el problema. Beatriz Salazar miró a Tomás con la mezcla de escepticismo y curiosidad que una mujer educada en las mejores universidades de México y Estados Unidos tendría hacia un carpintero desempleado con ropa de trabajo remendada. ¿Usted es relojero?, preguntó con tono ligeramente condescendiente. No, señora, soy carpintero. Pero mi padre trabajó durante 30 años en la restauración de edificios históricos, y yo trabajé con él desde los 15 años. Cuando veo esa torre, veo que la estructura de madera que sostiene el mecanismo del reloj está cediendo. Por eso el reloj no funciona, porque todo el peso del mecanismo está descansando mal, y eso desalinea las piezas del péndulo. Don Refugio se rascó la cabeza, considerando las palabras de Tomás. Pues mira, Tomás, técnicamente no debería dejar subir a nadie sin autorización, pero si de verdad crees que puedes ver qué tiene, yo volteo para otro lado 5 minutos. Beatriz intervino inmediatamente. Espere, si este joven va a subir, yo voy con él. Quiero ver de qué está hablando. Tomás dudó un momento, pero finalmente asintió. Como guste, señora, pero le advierto que son escaleras muy empinadas y hay que subir casi 20 metros. La escalera de caracol dentro de la torre era estrecha y oscura, iluminada apenas por pequeñas ventanas cada ciertos metros. Tomás subió con la confianza de quien está acostumbrado a trabajar en alturas y espacios reducidos, mientras Beatriz lo seguía con más dificultad de la que estaba dispuesta a admitir. Cuando llegaron a la cámara del reloj, Tomás sacó una pequeña linterna de su caja de herramientas y comenzó a examinar la estructura de soporte. Lo que encontró confirmó su diagnóstico inicial. La viga principal de cedro rojo, que sostenía todo el peso del mecanismo del reloj, se había debilitado críticamente en 3 puntos. No estaba podrida, pero la madera había desarrollado grietas por tensión que habían hecho que la viga se arqueara casi 2 centímetros en el centro. Ese arqueo aparentemente insignificante había sido suficiente para desalinear todo el mecanismo del péndulo, haciendo que el reloj se detuviera. Los técnicos relojeros que habían venido antes se habían enfocado en el mecanismo mismo sin nunca revisar la estructura que lo sostenía. Mire, señora, aquí está el problema. Tomás iluminó la viga con su linterna, mostrando las grietas. Esta viga lleva más de 100 años sosteniendo casi 500 kilos de peso del mecanismo. Con el tiempo, la madera se ha debilitado justo aquí, en estos 3 puntos donde las grietas naturales de la madera coincidieron con los puntos de mayor tensión. Cuando la viga se arqueó, todo el marco del reloj se movió apenas unos milímetros, pero fue suficiente para que el péndulo dejara de oscilar correctamente. Beatriz examinó la viga con atención, tocando las grietas con cuidado. Su escepticismo inicial estaba dando paso a un respeto genuino por el conocimiento de Tomás. ¿Y se puede arreglar? Claro que se puede arreglar, señora. Hay 2 opciones. La primera es reemplazar toda la viga, pero eso significaría desarmar completamente el mecanismo del reloj y además sería un crimen cambiar una pieza original de cedro rojo de esta calidad. La segunda opción, y la que yo recomendaría, es reforzar la viga existente con 2 piezas laterales de soporte, colocadas de manera que distribuyan el peso y eliminen la tensión en los puntos críticos. Es trabajo delicado porque hay que hacer las piezas de refuerzo con medidas exactas, pero se puede hacer sin alterar la estructura original. ¿Y cuánto tiempo le tomaría? Tomás hizo un cálculo mental rápido. 3 días de trabajo, un día para tomar todas las medidas exactas y hacer las piezas de refuerzo en un taller, un día para instalarlas y un día más para hacer los ajustes finos y verificar que todo esté nivelado perfectamente.
Después de eso, cualquier relojero competente puede ajustar el mecanismo del reloj, que estoy seguro funciona perfectamente. El problema nunca fue el reloj, fue la base. Beatriz lo miraba con una intensidad que Tomás no terminaba de entender. ¿Y cuánto cobraría por ese trabajo? Tomás consideró su respuesta cuidadosamente. Era un trabajo técnicamente complejo que requería precisión milimétrica, pero tampoco era algo que tomaría semanas. 5.000 pesos, señora. 3.000 por el trabajo y 2.000 por la madera de refuerzo. Si no queda bien, no me paga nada hasta que funcione. La cantidad era irrisoria para el tipo de trabajo especializado que Tomás estaba ofreciendo, y Beatriz lo sabía perfectamente. Cualquier empresa de restauración habría cobrado al menos 50.000 pesos por un trabajo similar. Está bien, dijo Beatriz después de un momento. Pero tengo una condición. Quiero ver todo el proceso. Quiero entender exactamente qué está haciendo y por qué. Tomás asintió sin problema. Como guste, señora. No tengo nada que ocultar. Lo que Tomás no sabía era que Beatriz Salazar no era simplemente una vecina preocupada por el patrimonio del barrio. Era la dueña de Maderas Arquitectónicas Salazar, una de las empresas más importantes de México, especializada en restauración de edificios históricos y fabricación de muebles de época. Había heredado el negocio de su padre 15 años atrás, pero ella misma había trabajado en la empresa durante 25 años, primero como arquitecta y después como directora de operaciones. Conocía la madera mejor que la mayoría de los carpinteros profesionales y acababa de presenciar un diagnóstico que revelaba un nivel de conocimiento y experiencia extraordinario. Esa tarde, Tomás fue a ver a don Gilberto Macías, dueño de una pequeña carpintería en la colonia Santa Tere, donde Tomás había conseguido ocasionalmente trabajo temporal durante sus meses de desempleo. Don Gilberto, necesito un favor grande. Conseguí un trabajo de restauración y necesito usar su taller para hacer unas piezas de refuerzo. Le pagaría por el uso de las herramientas y la electricidad. Don Gilberto, un hombre de 68 años que había conocido al padre de Tomás, no dudó ni un segundo. No me pagas nada, Tomás. Usa lo que necesites. Me da gusto que hayas conseguido trabajo. Durante las siguientes 12 horas, Tomás trabajó con la concentración absoluta de un cirujano realizando una operación compleja. Primero creó plantillas exactas basadas en las medidas que había tomado en la torre. Luego seleccionó 2 piezas de cedro rojo de la mejor calidad que don Gilberto tenía en stock, examinando cada centímetro de la madera para asegurarse de que no tuviera defectos ocultos, nudos problemáticos o grietas incipientes. Con paciencia infinita, cortó las piezas de refuerzo, revisando las medidas una y otra vez. Un error de 1 solo milímetro podría hacer que todo el trabajo fuera inútil. Beatriz Salazar apareció en el taller de don Gilberto al día siguiente por la mañana, exactamente como había dicho que haría. Don Gilberto casi se cae de la sorpresa cuando vio entrar a una mujer elegantemente vestida en su modesto taller lleno de aserrín. Tomás estaba en ese momento lijando las piezas de refuerzo con un papel de lija de grano fino, creando superficies tan perfectamente lisas que parecían pulidas. «Buenos días, señora. Llegó justo a tiempo. Estoy terminando el lijado final». Beatriz se acercó a examinar las piezas. Su experiencia profesional le permitió apreciar inmediatamente la calidad del trabajo. Las piezas eran perfectamente simétricas, con ángulos exactos y superficies impecables. ¿Puedo?, preguntó señalando una de las piezas. «Claro, señora». Beatriz pasó sus manos por la superficie de la madera, sintiendo la textura perfectamente uniforme. Sacó de su bolsa una pequeña escuadra de precisión que siempre llevaba consigo y la colocó contra los ángulos de las piezas. Perfectamente a 90 grados en todos los puntos.
¿Dónde aprendió a trabajar con esta precisión? Tomás continuó lijando mientras respondía. Mi padre, señora. Él trabajaba en restauración de edificios coloniales, iglesias antiguas, casonas del siglo XIX. Me llevaba con él desde los 15 años. Decía que cuando trabajas con estructuras que tienen 100 o 200 años, tienes que respetar el trabajo original. No puedes hacer chapuzas porque estás tocando la historia. Su padre debe estar muy orgulloso de usted. Tomás dejó de lijar por un momento, con una expresión de tristeza. Murió hace 6 años, señora. Cáncer de pulmón por tanto años de respirar polvo de madera sin protección. Pero sí, creo que estaría orgulloso. Todo lo que sé se lo debo a él. Beatriz sintió una punzada de empatía. Ella también había perdido a su padre hacía relativamente poco tiempo. Durante las siguientes horas, Beatriz observó cada paso del proceso de Tomás. Lo vio aplicar sellador a las piezas de refuerzo con una precisión que no dejaba ni una sola área sin cubrir. Lo vio marcar los puntos exactos donde irían los tornillos de fijación, usando un compás de precisión para asegurarse de que estuvieran perfectamente centrados. Lo vio preparar cada herramienta antes de usarla, verificando filos, ajustes y alineaciones. No había prisa, no había atajos, no había «esto está suficientemente bien». Cada paso era ejecutado con el nivel de cuidado y precisión que uno esperaría de un artesano maestro. «¿Por qué no tiene su propio taller?», preguntó Beatriz en algún momento de la tarde. Tomás sonrió con cierta tristeza mientras aplicaba una capa final de barniz a las piezas. «El dinero, señora. Para poner un taller propio necesito al menos 200,000 pesos. Herramientas industriales, un local, seguro, permisos, materia prima inicial. He estado ahorrando durante años, pero entre la renta, ayudar a mi mamá que está mayor y los gastos normales, es difícil juntar esa cantidad. Y ahora con 4 meses sin trabajo fijo, pues se me fue lo poco que tenía ahorrado. ¿Y si tuviera la oportunidad de trabajar para una empresa grande de restauración? ¿Le interesaría?». Tomás la miró con curiosidad. «Pues claro que me interesaría, señora. Pero las empresas grandes casi no contratan carpinteros independientes como yo. Quieren gente con títulos universitarios, certificaciones internacionales, papeles que yo no tengo. Yo solo tengo experiencia y conocimiento que aprendí trabajando con mi padre». Beatriz sonrió de una manera que Tomás no supo cómo interpretar. A veces las empresas más inteligentes saben que la experiencia real vale más que cualquier papel. Al día siguiente, Tomás llegó a la torre del reloj a las 6 de la mañana, cuando la plaza todavía estaba casi vacía. Don Refugio le abrió la puerta de la torre y Beatriz Salazar apareció poco después, esta vez vestida con ropa más práctica pero igual de elegante. «¿Lista para ver la magia?», dijo con una sonrisa. La instalación de las piezas de refuerzo fue un proceso lento y meticuloso. Tomás había traído un sistema de poleas pequeñas para subir las piezas por la escalera de caracol sin dañarlas. Una vez en la cámara del reloj, comenzó el trabajo de medición final. Aunque las piezas estaban hechas con medidas exactas, Tomás sabía que siempre hay variables en la instalación real. La temperatura, la humedad, pequeñas irregularidades en la estructura original. Con paciencia infinita, fue ajustando cada pieza, lijando aquí 1 milímetro, ajustando allá medio grado. Beatriz observaba fascinada. Había visto trabajar a cientos de carpinteros en sus años dirigiendo la empresa, pero pocos tenían este nivel de dedicación y precisión. ¿No le preocupa estar tardando tanto? Podría haber instalado esas piezas en 1 hora. Tomás sacó su nivel de burbuja y verificó por 10ª vez la horizontalidad perfecta de una de las piezas antes de responder. «Señora, este reloj va a seguir aquí otros 100 años si hacemos bien el trabajo.
Vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacerlo perfecto la primera vez. Además, si me apuro y queda mal, tendré que volver a hacerlo de todos modos. Entonces es más rápido hacerlo bien desde el principio. Después de 6 horas de trabajo continuo, Tomás instaló el último tornillo de fijación. Las 2 piezas de refuerzo ahora distribuían el peso del mecanismo del reloj de manera perfectamente uniforme, eliminando completamente la tensión que había arqueado la viga original. Tomás sacó su nivel largo, el mismo que su padre había usado durante 30 años, y lo colocó sobre el marco del reloj. La burbuja estaba perfectamente centrada. «Listo, señora. Ahora solo falta que venga un relojero a ajustar el mecanismo del péndulo, pero ya no debería haber ningún problema». Beatriz había llamado esa mañana a Mauricio Castillo, el mejor técnico relojero de Guadalajara, pidiéndole que viniera a las 3 de la tarde. Cuando Mauricio llegó y subió a la cámara del reloj, su reacción fue de sorpresa genuina. «¿Quién hizo este refuerzo estructural?» «Es trabajo de primera». Tomás se identificó modestamente. «Yo, señor». El problema no era el reloj, era la base que lo sostenía. Mauricio examinó el trabajo con ojo profesional y silbó de admiración. «Pues le voy a decir una cosa, joven. He visto trabajos de restauración hechos por empresas grandes que no tienen ni la mitad de esta calidad. Esto va a durar otros 100 años fácil». El ajuste del mecanismo del reloj le tomó a Mauricio apenas 40 minutos. Como Tomás había predicho, el reloj funcionaba perfectamente. Solo necesitaba que el péndulo estuviera nivelado correctamente. A las 4:30 de la tarde, las manecillas del reloj comenzaron a moverse por primera vez en 10 meses. El sonido del tic-tac del mecanismo resonó en la cámara como música. Beatriz sintió una emoción genuina. «Lo logramos. El reloj funciona otra vez». Don Refugio, que había subido a ver el resultado final, tenía lágrimas en los ojos. «Tomás, muchacho, le hiciste un favor enorme al barrio. Este reloj es el corazón de Analco. Gracias, de verdad». Tomás se sentía satisfecho con el trabajo, pero también un poco melancólico. Era probablemente el último buen trabajo que conseguiría en mucho tiempo. Beatriz le pagó los 5,000 pesos acordados y añadió otros 2,000 de propina. «Por un trabajo excepcional», dijo. «Tomás», continuó Beatriz, «tendría tiempo para una conversación. Me gustaría hacerle una propuesta». Se sentaron en una banca de la Plaza de Armas, bajo la sombra de los laureles. Beatriz fue directa al punto. «Quiero ofrecerle trabajo en mi empresa». Tomás la miró confundido. «¿Su empresa? Pensé que usted era solo una vecina preocupada por el reloj». Beatriz sonrió. «Soy Beatriz Salazar, dueña de Maderas Arquitectónicas Salazar. Nos especializamos en restauración de edificios históricos y fabricación de muebles de época. Tenemos proyectos en todo México y algunos en Estados Unidos». Tomás se quedó sin palabras durante varios segundos. La empresa Maderas Arquitectónicas Salazar era legendaria en el mundo de la carpintería y la restauración. Había trabajado en catedrales, palacios de gobierno, museos. «Señora, yo no entiendo. ¿Por qué me ofrecería trabajo?» «Porque en los últimos 3 días he observado un nivel de habilidad, conocimiento y dedicación que rara vez veo, incluso entre carpinteros con décadas de experiencia. Lo del reloj no fue suerte, fue diagnóstico experto, planificación cuidadosa y ejecución perfecta. Eso no se enseña en ninguna escuela, eso se lleva en la sangre». «Pero señora, yo no tengo títulos universitarios, no tengo certificaciones internacionales». Beatriz lo interrumpió con un gesto de mano. «Tomás, llevo 40 años en este negocio, 15 como dueña, 25 antes de eso trabajando para mi padre. He contratado a ingenieros de las mejores universidades, arquitectos con maestrías en restauración, técnicos con todas las certificaciones posibles. Y le voy a decir una cosa.
Ningún papel puede medir lo que usted tiene, que es respeto genuino por el material, conocimiento profundo, nacido de la experiencia, y obsesión por hacer las cosas perfectamente bien. Le ofrezco el puesto de maestro carpintero principal en nuestro departamento de restauración de estructuras históricas. El salario inicial es de 35,000 pesos mensuales, más bonos por proyecto. Tendría un equipo de 8 carpinteros bajo su supervisión y acceso a las mejores herramientas y materiales del país. Tomás sintió que el mundo le daba vueltas. 35,000 pesos mensuales era una cantidad que nunca había soñado ganar. Señora Beatriz, yo no sé si estoy calificado para supervisar a otros carpinteros. Tomás, en los 3 días que lo he observado trabajar, he visto más liderazgo y conocimiento técnico que en muchos de mis supervisores actuales. Sé reconocer talento cuando lo veo. Mi padre me enseñó eso. Él empezó esta empresa con sus propias manos, trabajando como carpintero en restauraciones pequeñas, y la construyó hasta convertirla en lo que es hoy. Sabía que el éxito de cualquier empresa se mide por la calidad de su gente, no por el tamaño de sus oficinas. Pero hay una condición, continuó Beatriz. Quiero que acepte el trabajo por las razones correctas. No lo estoy contratando por lástima, lo estoy contratando porque necesito al mejor. Si acepta, va a tener que estar a la altura de proyectos muy complejos, presiones importantes, clientes exigentes. ¿Está listo para eso? Tomás pensó en su padre, en las lecciones que le había enseñado sobre dignidad, trabajo bien hecho y nunca tomar atajos. Señora Beatriz, si me da esta oportunidad, le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar como si cada proyecto fuera para mi propia familia. Esa es exactamente la actitud que estoy buscando. Beatriz extendió su mano. ¿Tenemos un trato? Tomás estrechó la mano de Beatriz con firmeza. Tenemos un trato, señora. Esa noche, Tomás regresó al pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su madre en la colonia Mexicaltzingo. Doña Elena Aguirre, una mujer de 72 años que había trabajado como costurera toda su vida, estaba preparando la cena cuando Tomás llegó. ¿Cómo te fue con el trabajo del reloj, mijo? Tomás abrazó a su madre con fuerza. Mamá, no te vas a creer lo que pasó. Le contó toda la historia. El diagnóstico del problema del reloj, conocer a Beatriz Salazar, el trabajo de 3 días y finalmente la oferta de empleo. Doña Elena se sentó pesadamente en una silla, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tu padre estaría tan orgulloso, Tomás. Tan orgulloso. Lo sé, mamá. Todo lo que hice lo aprendí de él. El primer día de Tomás, en Maderas Arquitectónicas, Salazar fue abrumador. Las oficinas corporativas estaban en Providencia, en un edificio moderno de 4 pisos. La planta de producción ocupaba casi media manzana en el parque industrial de El Salto. Cuando Tomás llegó esa mañana, Beatriz personalmente lo llevó a recorrer las instalaciones. Había maquinaria que Tomás solo había visto en revistas especializadas. Sierras de precisión controladas por computadora, tornos de última generación, prensas hidráulicas para ensamblajes complejos, cámaras de secado con control de humedad. Todo esto está a su disposición, le dijo Beatriz. Pero la herramienta más importante no es ninguna de estas máquinas, es su conocimiento y su criterio. Beatriz lo presentó a su equipo. Eran 8 carpinteros, todos con al menos 10 años de experiencia en la empresa. La reacción inicial fue de escepticismo obvio. Roberto Jiménez, el carpintero con más antigüedad, tenía 20 años en la empresa y claramente esperaba que él fuera promovido a maestro carpintero principal. Así que tú eres el nuevo jefe, dijo Roberto con tono que bordeaba lo hostil. Tomás entendió inmediatamente la situación.
No vengo a ser jefe de nadie, Roberto. Vengo a trabajar con ustedes y aprender de su experiencia en esta empresa. Yo sé carpintería, pero ustedes conocen los procesos y estándares de esta compañía. Los necesito tanto como ustedes me necesitan a mí. La respuesta desarmó parcialmente la hostilidad. Roberto asintió con cautela. Bueno, veremos qué tan bueno eres en realidad. El primer proyecto que Beatriz asignó al equipo de Tomás fue restaurar las puertas principales de la Catedral de Morelia, una obra del siglo XVIII que había sufrido daño severo por termitas y humedad. Era exactamente el tipo de trabajo que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino conocimiento profundo de técnicas de carpintería colonial. El proyecto tenía un presupuesto de 2 millones de pesos y un plazo de 3 meses. Tomás convocó a su equipo para la primera reunión de planificación. Compañeros, este proyecto es importante no solo para la empresa, sino para el patrimonio cultural de México. Esas puertas tienen casi 300 años. Varias generaciones de carpinteros las han tocado, reparado, mantenido. Nosotros somos solo los siguientes en esa cadena. Nuestro trabajo es hacer la restauración de tal manera que los carpinteros que vengan dentro de otros 100 años puedan ver lo que hicimos y decir, estos hombres sabían lo que hacían. Roberto levantó la mano. Todo eso suena muy bonito, pero tenemos 3 meses de plazo y mucho trabajo que hacer. No podemos darnos el lujo de ser perfeccionistas. Tomás lo miró directamente. Roberto, tienes razón en que tenemos un plazo ajustado, pero te voy a decir algo que mi padre me enseñó. Si planificas bien el trabajo y no pierdes tiempo en correcciones, el perfeccionismo no toma más tiempo que hacer las cosas mal. De hecho, toma menos tiempo porque no tienes que rehacer nada. Durante las siguientes 2 semanas, Tomás demostró exactamente lo que quería decir. En lugar de empezar inmediatamente con el trabajo físico, dedicó la primera semana completa a planificación detallada. Él personalmente viajó a Morelia con Roberto y 2 carpinteros más para examinar las puertas in situ. Tomó medidas exhaustivas, fotografió cada detalle, hizo dibujos técnicos precisos, tomó muestras de la madera para análisis. Cuando regresó a Guadalajara, tenía un plan de trabajo tan detallado que especificaba cada paso del proceso, incluyendo tiempos estimados para cada fase. El equipo inicialmente escéptico comenzó a impresionarse. Tomás no solo sabía carpintería, sabía project management. Había organizado el trabajo de tal manera que diferentes carpinteros podían trabajar simultáneamente en diferentes aspectos del proyecto sin estorbarse mutuamente. «Este cabrón sí sabe lo que hace», murmuró Roberto a otro carpintero veterano llamado Miguel Ángel. La restauración misma fue un masterclass de carpintería colonial. Tomás había investigado exhaustivamente las técnicas del siglo XVIII, incluyendo los tipos de ensambles que se usaban, los acabados tradicionales, incluso los tipos específicos de clavos forjados a mano. Insistió en que cada reparación se hiciera usando métodos lo más cercanos posible a los originales. Cuando hubo que reemplazar secciones de madera completamente dañadas por termitas, Tomás, personalmente, seleccionó cedro rojo mexicano de edad y calidad similar a la madera original. Roberto, que había empezado como el más escéptico del equipo, se convirtió en el aliado más fuerte de Tomás. «¿Sabes?», le dijo una tarde mientras trabajaban lado a lado, reparando un ensamble complejo de espiga y mortaja. «Llevo 20 años en esta empresa y he trabajado en muchas restauraciones, pero nunca había visto a alguien que realmente entendiera que no estamos solo arreglando madera vieja, estamos preservando historia». Tomás sonrió mientras ajustaba la espiga con precisión milimétrica. «Mi padre decía que cada edificio antiguo es como un libro de historia escrito en madera y piedra.
Nosotros no somos los autores, somos los bibliotecarios que mantenemos el libro en buenas condiciones para las siguientes generaciones. El proyecto de las puertas de la Catedral de Morelia se completó 2 semanas antes del plazo, con un nivel de calidad que superó todas las expectativas. Cuando el arzobispo de Morelia vino a la inauguración de las puertas restauradas, no podía creer lo que veía. Es como si hubieran viajado en el tiempo y traído carpinteros del siglo XVIII, dijo emocionado. No se nota dónde termina el trabajo original y dónde empieza la restauración. Beatriz Salazar estaba presente en la ceremonia, observando desde atrás con satisfacción. Su apuesta por Tomás había sido correcta. No solo había encontrado un carpintero excepcional, había encontrado un líder natural que había transformado a su equipo completo. Los 8 carpinteros que habían sido escépticos al principio, ahora hablaban de Tomás con respeto genuino. Y más importante, habían elevado su propio nivel de trabajo para estar a la altura de sus estándares. Los siguientes meses fueron un torbellino de proyectos importantes. El departamento de Tomás restauró las escaleras de cedro del Palacio de Gobierno de Colima. Reconstruyó los balcones coloniales de la Casa de los Perros en Aguascalientes. Y reparó el artesonado del techo de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara. Cada proyecto era más complejo que el anterior, y cada uno fue completado con el mismo nivel de excelencia que había caracterizado el trabajo de las puertas de Morelia. Un año después de haber arreglado el reloj de la torre, Tomás caminaba por la plaza de armas de Analco cuando vio algo que le rompió el corazón. Un carpintero joven, de unos 25 años, sentado en una banca con una caja de herramientas vieja a su lado, con la mirada perdida de alguien que lleva mucho tiempo buscando trabajo sin éxito. Tomás se acercó. «Buenos días, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho levantó la vista con una mezcla de esperanza y resignación. «Sí, señor. Soy carpintero, tengo experiencia y herramienta propia». «¿Cómo te llamas?» «Fernando Ruiz, para servirle». «Fernando, yo trabajo en una empresa grande de restauración. ¿Te interesaría hacer una prueba?» Fernando no podía creerlo. «¿De verdad, señor, me daría esa oportunidad?» Tomás sonrió, recordando su propia desesperanza de un año atrás. «Te voy a dar la misma oportunidad que me dieron a mí, pero te advierto que la prueba va a ser muy difícil. Si la pasas, tienes trabajo garantizado con buen sueldo. Si no la pasas, al menos vas a aprender algo y yo te voy a dar contactos de otros lugares donde puedas buscar». Al día siguiente, Tomás llevó a Fernando a las instalaciones de Maderas Arquitectónicas Salazar. Roberto Jiménez, que ahora era el asistente de Tomás, preparó la prueba. Un conjunto de piezas de un ensamble colonial complejo que Fernando tenía que ensamblar correctamente usando solo herramientas manuales tradicionales. Era la misma prueba que la empresa había usado durante años para evaluar carpinteros y que solo 1 de cada 10 candidatos pasaba. Fernando trabajó durante 4 horas con concentración total. Tomás observaba desde cierta distancia, viendo cómo el joven examinaba cada pieza, probaba diferentes configuraciones, usaba su escuadra constantemente para verificar ángulos. No era perfecto, pero había algo en su metodología y cuidado que le recordó a Tomás de sí mismo a esa edad. Cuando Fernando terminó el ensamble, Roberto lo examinó críticamente. «Está bien hecho. No excelente, pero sólido. Con entrenamiento, este muchacho puede llegar lejos». Tomás habló con Beatriz esa tarde. «Encontré a alguien que creo tiene potencial. No está al nivel que necesitamos todavía, pero con entrenamiento adecuado puede ser muy bueno». Beatriz sonrió, recordando una conversación similar que había tenido con Carlos Mendoza, su gerente general, un año atrás. «¿Estás seguro de que vale la pena la inversión de tiempo y recursos en entrenarlo?» «Completamente segura, Beatriz.
Vi en Fernando lo mismo que usted vio en mí, potencial sin pulir pero genuino. Fernando Ruiz se integró al equipo de Tomás como aprendiz. El cambio en el joven fue notable. Llegaba una hora antes que todos, se quedaba hasta que el último carpintero se iba, hacía preguntas inteligentes y absorbía conocimiento como una esponja. Tomás tomó a Fernando bajo su tutela personal, no solo enseñándole técnicas avanzadas de carpintería, sino los valores que su propio padre le había inculcado. 6 meses después, Fernando ya era un carpintero competente que podía manejar proyectos de complejidad media sin supervisión constante. Un día, mientras trabajaban juntos restaurando las puertas de una hacienda del siglo XIX en Tlaquepaque, Fernando le dijo a Tomás: «Maestro, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Cambió mi vida completamente». Tomás sonrió mientras aplicaba barniz a una superficie que acababa de lijar hasta la perfección. «No me lo agradezcas a mí, Fernando. Agradécele a la vida y a las personas buenas, como la señora Beatriz, que creen en dar oportunidades. Y cuando tengas chance, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto». 2 años después del día que Tomás había diagnosticado el problema del reloj de la torre, Beatriz Salazar lo citó en su oficina ejecutiva un viernes por la tarde. «Tomás, quiero proponerte algo importante». Tomás se sentó intrigado. En 2 años había llegado a conocer bien a Beatriz y sabía que cuando usaba ese tono específico, algo grande estaba por venir. «Estoy pensando en crear una nueva división en la empresa, especializada exclusivamente en restauración de edificios religiosos coloniales. Es un nicho muy específico que requiere conocimiento especial y sensibilidad hacia el patrimonio cultural. Quiero que seas el director de esa división». Tomás se quedó sin palabras. Director de una división completa significaba no solo más responsabilidad, sino participación en decisiones estratégicas de la empresa. «Beatriz, yo no sé si tengo la experiencia administrativa para manejar una división. Tomás, hace 2 años me dijiste que no sabías si podías supervisar a 8 carpinteros. Mira lo que has logrado. No solo has dirigido proyectos de millones de pesos, has desarrollado a tu equipo hasta el punto de que ahora tenemos los mejores carpinteros de restauración de todo México. Roberto acaba de rechazar una oferta de una empresa de Monterrey que le ofrecía el doble de sueldo porque, en sus palabras, no hay dinero que pague trabajar con un maestro como Tomás. La nueva división tendría un presupuesto inicial de 15 millones de pesos, tu propio equipo de 20 carpinteros especializados y autonomía completa para aceptar o rechazar proyectos basándote en tu criterio técnico y ético. El salario sería de 75,000 pesos mensuales, más participación en las utilidades de la división. 75,000 pesos mensuales. Era una cantidad que 2 años atrás Tomás no habría podido imaginar ni en sus sueños más ambiciosos. «Hay una condición», continuó Beatriz. «Quiero que prometas que nunca vas a olvidar de dónde vienes, que siempre vas a mantener la puerta abierta para carpinteros talentosos que necesiten oportunidad, sin importar si tienen papeles o no. Que vas a medir a la gente por su habilidad y su carácter, no por sus títulos, y que vas a seguir siendo el tipo de líder que trata a su equipo con respeto y dignidad». Tomás extendió su mano. «Lo prometo, Beatriz, y gracias. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». La División de Restauración de Patrimonio Religioso de Maderas Arquitectónicas Salazar se convirtió rápidamente en la referencia nacional para este tipo de trabajos. En 3 años restauraron más de 30 iglesias coloniales, 2 catedrales y numerosas capillas históricas. El trabajo del equipo de Tomás fue tan excepcional que el Instituto Nacional de Antropología e Historia
lo recomendaba específicamente para proyectos de importancia nacional. Pero para Tomás, el verdadero éxito se medía en algo diferente. En los 4 años desde que había reparado el reloj de la torre, había ayudado directamente a conseguir trabajo a 17 carpinteros más, todos los cuales habían prosperado en sus nuevos empleos. 5 de ellos trabajaban en su propia división, otros en diferentes empresas de la industria, y 2 habían logrado abrir sus propios talleres independientes con apoyo financiero que Tomás les había ayudado a conseguir. Tomás mantenía una tradición personal. Cada sábado por la mañana caminaba por diferentes plazas y parques de Guadalajara, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad. No siempre los encontraba, pero cuando lo hacía, sabía exactamente qué hacer. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por el Parque Agua Azul, vio a un carpintero mayor de unos 65 años, sentado en una banca con una caja de herramientas que claramente tenía décadas de antigüedad. Tomás se acercó con la misma naturalidad con que Beatriz se había acercado a él años atrás. «Buenos días, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero mayor lo miró sin mucha esperanza. «Buenos días, joven. Sí ando buscando, pero está muy difícil. Dicen que ya estoy muy viejo para estos trabajos». «¿Cómo se llama, maestro?» «Ernesto Aguirre, para servirle». Tomás sintió que se le detenía el corazón. Aguirre era el apellido de su padre. «¿No tendrá familia en Guadalajara?» El hombre lo miró más atentamente. «Tuve un hermano menor, pero lo perdí de vista hace muchos años. Se llamaba Esteban, era carpintero también». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Tomás. Su padre había mencionado ocasionalmente que tenía un hermano mayor con quien había perdido contacto décadas atrás, por problemas familiares que nunca había querido explicar en detalle. «Tío Ernesto, soy Tomás, hijo de Esteban». El reencuentro fue emotivo. Don Ernesto le contó que había pasado décadas buscando a su hermano, pero nunca lo había encontrado. «¿Y mi hermano, dónde está?» Tomás tuvo que darle la noticia difícil. «Falleció hace 6 años, tío. Cáncer de pulmón». Don Ernesto lloró abiertamente. «Nunca pude pedirle perdón por la tontería que nos separó. Él habló de usted varias veces en sus últimos meses, tío. Siempre con cariño. Creo que ya lo había perdonado hace mucho». Tomás llevó a su tío a conocer las instalaciones de maderas arquitectónicas Salazar. Don Ernesto no podía creer que su sobrino hubiera llegado tan lejos. «Tu padre estaría tan orgulloso, Tomás. Todo lo que soy se lo debo a lo que él me enseñó, tío». Le ofreció trabajo a don Ernesto, pero el anciano, con sabiduría de sus años, declinó gentilmente. «Ya cumplí mi tiempo de trabajar duro, sobrino, pero si pudieras ayudarme con algo para vivir dignamente mis últimos años, estaría muy agradecido». Tomás no solo le consiguió a su tío una pensión digna pagada por la empresa como consultor de técnicas tradicionales, sino que le compró un departamento pequeño pero cómodo cerca del suyo propio. «La familia es lo más importante, tío. Y usted es la única familia que me queda del lado de mi papá». Las comidas dominicales en casa de Tomás se convirtieron en reuniones donde don Ernesto contaba historias de cuando él y Esteban eran jóvenes carpinteros aprendiendo el oficio. La historia de Tomás Aguirre se convirtió en leyenda en la industria de la construcción y restauración de Guadalajara. No por su éxito económico, aunque ese era considerable, sino por la manera en que había mantenido sus valores y había creado una cultura de excelencia y solidaridad. En conferencias y eventos de la industria, frecuentemente lo invitaban como ponente para hablar sobre liderazgo y desarrollo de talento. Pero Tomás siempre rechazaba educadamente esas invitaciones. «Yo no soy motivador ni gurú empresarial», le decía a Beatriz. «Soy carpintero.
Lo único que sé hacer es trabajar bien y ayudar a otros a hacer lo mismo. Beatriz sonreía cada vez que Tomás decía eso, porque entendía que esa humildad genuina era precisamente lo que lo hacía tan especial. 5 años después del día que había diagnosticado el problema del reloj de la torre, Tomás caminaba nuevamente por la plaza de armas de Analco una tarde de domingo. El reloj funcionaba perfectamente, sus manecillas marcando las 5:15 con la precisión suiza que había caracterizado al mecanismo durante casi 150 años. Tomás se sentó en la misma banca donde se había sentado con Beatriz aquel día que cambió su vida. Don Refugio, que seguía siendo el vigilante de la plaza a pesar de tener ya 73 años, se acercó. Tomás, cada vez que veo ese reloj funcionando me acuerdo de ti. Le hiciste un gran favor al barrio. Tomás sonrió. Yo solo arreglé una viga, don Refugio. El favor me lo hizo la vida, poniendo a la persona correcta en mi camino, en el momento correcto. ¿La señora Beatriz? Sí, señor. Ella vio algo en mí que yo mismo no sabía que tenía. Un carpintero joven pasó caminando frente a ellos, cargando una caja de herramientas nueva y luciendo el uniforme de maderas arquitectónicas Salazar. Era Fernando Ruiz, quien ahora era supervisor de su propio equipo de 5 carpinteros en la división de Tomás. Fernando saludó respetuosamente. «Buenas tardes, maestro. ¿Descansando?» Reflexionando, Fernando. «¿Todo bien en el proyecto de la parroquia de San Juan?» «Excelente, maestro. Vamos adelantados al calendario y el cliente está muy contento con la calidad». Cuando Fernando se alejó, don Refugio comentó: «Ese muchacho te tiene un respeto casi religioso». Tomás asintió. «Es un buen carpintero y mejor persona. Va a llegar muy lejos. Como tú llegaste». Como todos podemos llegar, don Refugio, cuando alguien nos da oportunidad de demostrar lo que sabemos hacer. El sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranjas y rosas. El reloj de la torre dio las 6 campanadas, su sonido claro y resonante alcanzando todos los rincones de la plaza de armas. Para Tomás Aguirre, ese sonido era mucho más que un simple marcador del tiempo. Era un recordatorio constante de que el mundo está lleno de oportunidades disfrazadas de problemas y que a veces lo único que una persona necesita para cambiar su vida completamente es que alguien reconozca su talento y le dé una oportunidad. Y que cuando uno recibe esa oportunidad, la responsabilidad más importante no es solo aprovecharla para uno mismo, sino usarla como plataforma para ayudar a otros a encontrar sus propias oportunidades. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a otros, la verdadera medida del éxito no está en cuánto dinero ganas o cuánto poder acumulas, sino en cuántas vidas tocas positivamente y cuántas puertas abres para otros. Tomás se levantó de la banca, se despidió de don Refugio y caminó hacia su coche. Mañana sería lunes, y había una iglesia del siglo XVII en Zapopan esperando su atención. El trabajo continuaba, como siempre había continuado, pero ahora con la satisfacción profunda de saber que cada proyecto que completaba, cada carpintero que entrenaba, cada oportunidad que creaba para otros, estaba construyendo algo que duraría mucho más que cualquier estructura de madera. Estaba construyendo un legado de excelencia, integridad y solidaridad que se extendería por generaciones. Y eso, pensó Tomás, mientras encendía el motor de su coche, era la verdadera maestría en carpintería. No solo construir cosas que duren, sino construir vidas que inspiren a otros a hacer lo mismo.